Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Ya saben que me encanta traerles lo último del mundo del espectáculo, especialmente todo lo relacionado con nuestras estrellas turcas favoritas. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde, un tema que ha sacudido las redes sociales y ha encendido los rumores por todas partes. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar del supuesto explosión de Demet Özdemir y la polémica declaración de Can Yaman que aparentemente lo desencadenó todo. Prepárense porque este drama tiene de todo, declaraciones explosivas, reacciones impactantes y por supuesto, mucho salseo del bueno. Vamos a desmenuzar cada detalle, analizar las posibles razones detrás de esta supuesta disputa y, lo más importante, tratar de entender qué está pasando realmente entre estas dos estrellas que alguna vez nos enamoraron con su química en pantalla. Antes de que me lance de cabeza a este cotilleo jugoso, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustan los chismorreos del corazón y, por supuesto, suscríbanse a mi canal si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo porque aquí siempre tendrán la información más fresca y actualizada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este drama. Bien, para entender todo este embrollo, primero tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Como todos sabemos, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja del momento, los reyes de la pantalla chica gracias al éxito arrollador de su serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, como se le conoció en Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Se convirtieron en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo. Erkenci Kuş no fue solo una serie romántica, fue una explosión de color, cultura turca y sobre todo, una representación idealizada del amor joven y apasionado. Cada episodio era esperado con ansias, y la química entre Can y Demet era el principal ingrediente de esta receta del éxito. Pero como suele suceder en estos casos, el romance que vimos en la ficción no se tradujo en una relación en la vida real, al menos no públicamente. Aunque los rumores de un posible romance fuera de las cámaras siempre estuvieron presentes, ninguno de los dos confirmó ni negó nada. Mantuvieron una actitud bastante discreta al respecto, dejando que la imaginación de sus fans volara libremente. Esta ambigüedad solo alimentó la llama de la especulación, creando un aura de misterio que los mantuvo en el centro de la atención mediática. Los fans, ávidos de señales, analizaban cada interacción, cada mirada, cada comentario buscando la confirmación de un romance que quizás solo existió en sus sueños. Después del éxito de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman decidió probar suerte en Italia, donde ha protagonizado varias series y películas, consolidando su carrera a nivel internacional. Esta decisión fue vista por algunos como una estrategia para alejarse del constante escrutinio público y forjar una identidad propia fuera de la sombra de Erkenci Kuş. Su incursión en el mercado italiano le brindó la oportunidad de reinventarse y demostrar su versatilidad como actor, protagonizando roles más desafiantes y explorando nuevos géneros. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando exitosas series y demostrando su talento en diferentes roles. Ella se quedó en su país, consolidando aún más su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Eligió papeles que mostraban su rango actoral, desde comedias ligeras hasta dramas intensos, probando que su talento iba mucho más allá de la simple química en pantalla. Y aquí es donde las cosas se complican un poco. Hace algunos días Can Yaman concedió una entrevista a un medio italiano, donde le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Demet Özdemir en Erkenci Kuş. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pues no. Según algunos medios, Can Yaman habría hecho una declaración un tanto controvertida, dejando entrever que la química que se veía en pantalla era producto de una atracción física, insinuando que la relación entre ellos era más carnal que profesional. La traducción de la entrevista, rápidamente viralizada, generó controversia. Las palabras exactas, según los medios, sugerían que la pasión en la serie era genuina debido a una atracción física mutua, minimizando el trabajo actoral y enfocándose en un aspecto más superficial. Algunos interpretaron estas declaraciones como una falta de respeto hacia Demet y una simplificación del talento actoral de ambos. Esta declaración, como era de esperarse, causó revuelo en las redes sociales. Muchos fans de Demet Özdemir se sintieron ofendidos por las palabras de Can Yaman, considerándolas irrespetuosas y fuera de lugar.
Argumentaban que la actriz es una profesional y que su talento va mucho más allá de la simple atracción física. Se desató una tormenta de comentarios, hashtags y vídeos en defensa de Demet, resaltando su trayectoria, su dedicación y su talento indiscutible. Los fans argumentaban que reducir su trabajo a una simple atracción física era minimizar su esfuerzo y su profesionalismo. Y es aquí donde entra en escena la supuesta explosión de Demet Özdemir. Según fuentes cercanas a la actriz, ella se habría sentido muy molesta y decepcionada por las declaraciones de Can Yaman. Al parecer, Demet consideraba que habían mantenido una relación cordial después de Erkencikus, y que no había necesidad de revivir viejos fantasmas de esa manera. Se dice que Demet se sintió traicionada por las palabras de Can, ya que consideraba que habían construido una relación de respeto mutuo a lo largo de los años. La explosión, según los rumores, no fue un arrebato público, sino una conversación privada con personas cercanas, donde expresó su frustración y decepción ante la actitud de su excompañero de trabajo. Ahora bien, aquí es importante aclarar que la supuesta explosión de Demet Özdemir no ha sido confirmada oficialmente por la actriz. Hasta el momento ella no ha emitido ningún comunicado ni ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Toda la información que tenemos proviene de fuentes no oficiales y de rumores que circulan en las redes sociales. El silencio de Demet ha alimentado aún más la especulación, dejando a los fans preguntándose qué piensa realmente sobre la situación. Algunos creen que su silencio es una señal de que está profundamente herida, mientras que otros sugieren que prefiere mantener la compostura y no alimentar el drama. Pero a pesar de la falta de confirmación oficial, el rumor de la supuesta reacción de Demet Özdemir ha generado un gran debate entre sus fans. Algunos la apoyan incondicionalmente, defendiendo su derecho a sentirse ofendida por las declaraciones de Can Yaman. Otros, por su parte, consideran que la reacción ha sido exagerada y que no hay necesidad de hacer tanto drama por una simple entrevista. Esta división entre los fans ha creado bandos, con algunos defendiendo a capa y espada a Demet y otros restándole importancia a las declaraciones de Can. La situación se ha polarizado, generando discusiones acaloradas y debates en redes sociales. Y aquí es donde yo quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este embrollo? ¿Creen que Can Yaman se excedió con sus declaraciones? ¿Consideran que Demet Özdemir tiene razón en sentirse molesta? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan al respecto. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones detrás de esta supuesta disputa. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha estado rodeada de misterio. Nunca supimos realmente qué pasó entre ellos durante y después de Erkencikus. Quizás existieron tensiones o diferencias que nunca salieron a la luz pública. El hermetismo en torno a su relación ha dejado espacio para la especulación, alimentando teorías sobre conflictos internos, celos profesionales o incluso un romance secreto que nunca se concretó. En segundo lugar, es posible que las declaraciones de Can Yaman hayan sido malinterpretadas o sacadas de contexto. A veces las entrevistas se editan y se manipulan para generar más polémica y atraer más atención. No podemos estar seguros de que Can Yaman haya dicho exactamente lo que se le atribuye. La traducción de las entrevistas y la interpretación de las palabras de Can pueden haber influido en la percepción de sus declaraciones. Es importante recordar que el contexto cultural y las diferencias idiomáticas pueden alterar el significado original de un mensaje. En tercer lugar, es importante recordar que ambos actores son figuras públicas y que están constantemente expuestos a la opinión pública. Cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado y criticado hasta el más mínimo detalle. Es posible que ambos estén cansados de la constante atención mediática y que prefieran mantener su vida privada alejada de los focos. La presión mediática y la falta de privacidad pueden afectar la salud mental y emocional de las figuras públicas, llevándolos a tomar decisiones que desde fuera pueden parecer incomprensibles. Independientemente de las razones detrás de esta supuesta disputa, lo cierto es que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha puesto de nuevo en el centro de la atención a Demet Özdemir y Can Yaman. Sus fans están divididos, algunos apoyando a uno y otros apoyando al otro. La atención mediática ha resurgido, recordando a la audiencia la química innegable que compartieron en Erkencikus. Sin embargo, esta vez, la atención se centra en un posible conflicto detrás de las cámaras, eclipsando los logros individuales de cada actor. Y mientras tanto, los dos actores guardan silencio, dejando que los rumores y las especulaciones sigan creciendo.
No sabemos si en algún momento decidirán hablar públicamente sobre este tema o si preferirán mantenerlo en privado. Este silencio estratégico puede ser una forma de proteger su imagen pública o de evitar alimentar aún más el drama. Sin embargo, también puede ser interpretado como una falta de respeto hacia sus fans, quienes esperan una explicación sobre lo sucedido. Lo que sí sabemos es que esta polémica ha puesto de manifiesto una vez más el poder de las redes sociales y la capacidad que tienen los medios de comunicación para influir en la opinión pública. Una simple declaración, un simple rumor, puede desatar una tormenta mediática y poner en jaque la reputación de una persona. La rapidez con la que se difunden las noticias falsas o las informaciones manipuladas en redes sociales puede tener consecuencias devastadoras para la imagen y la carrera de una figura pública. Por eso es importante ser cautelosos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Siempre es bueno contrastar la información y tratar de obtener diferentes puntos de vista antes de formarnos una opinión definitiva. La verificación de datos y el análisis crítico de la información son herramientas esenciales para evitar caer en la trampa de las noticias falsas y los rumores infundados. Y hablando de opiniones, recuerden dejar la suya en los comentarios. Me interesa muchísimo saber qué piensan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Demet Özdemir y Can Yaman deberían hablar públicamente sobre este tema? ¿O creen que es mejor que lo resuelvan en privado? Bien, creo que hemos analizado todos los ángulos posibles de esta polémica. Hemos hablado de las declaraciones de Can Yaman, de la supuesta reacción de Demet Özdemir, de las posibles razones detrás de esta disputa y del impacto que ha tenido en las redes sociales. En resumen, lo que tenemos aquí es un drama en toda regla, un culebrón turco que nos mantiene enganchados y nos hace preguntarnos qué va a pasar a continuación. Solo el tiempo dirá si Demet Özdemir y Can Yaman decidirán hablar públicamente sobre este tema o si preferirán mantenerlo en privado. La resolución de este drama dependerá de la voluntad de ambos actores de aclarar la situación y de la capacidad de los medios de comunicación de informar de manera objetiva y responsable. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Recuerden que mi intención no es tomar partido por ninguno de los dos actores, sino simplemente informarles sobre lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo turco. Mi objetivo es presentar los hechos de manera imparcial y dejar que ustedes, mis queridos suscriptores, formen su propia opinión. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción son una muestra de su confianza y me inspiran a seguir explorando el fascinante mundo del entretenimiento turco. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, dejar un comentario y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y respondo a sus preguntas. Los espero por allá para seguir charlando sobre nuestros temas favoritos del mundo del espectáculo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.